Bueno, pues soy Jordi, estoy encantado de estar en este foro. Gracias por el espacio. Bueno, me dedico a la consultoría, me dedico a la formación de mandos intermedios y ejecutivos y me dedico al mentoring de negocios. Y llevo haciendo esto pues aproximadamente 5 años. Previamente, durante casi 21 años, fui mando intermedio y ejecutivo en 3 grandes corporaciones y desarrollé mi actividad en 4 continentes. Así que nada, estoy encantado, como digo, de poder participar en este espacio y deseando responder a vuestras preguntas. Yo creo que en términos de liderazgo, en concreto, la tecnología y el resto de herramientas que tenemos hoy en día disponibles en los entornos empresariales, lo que facilitan sobre todo es la comunicación, es la transferencia de conocimiento, es la transferencia de información útil a la hora de tomar decisiones, que es en definitiva pues la actividad que desempeña un líder en su día a día. Y también nos permite pues estar más cerca de las personas en un contexto como el pospandémico, en el que la presencialidad ha dejado de ser la única opción de trabajo para pasar a explorar otros formatos pues más remotos o incluso híbridos. En ese sentido, pues la tecnología particularmente facilita que, aunque no tengamos a nuestro equipo cerca, podamos establecer un contacto recurrente con ellos y mantener esa comunicación en la frecuencia adecuada. Principalmente porque vivimos en un mundo que ya no es que sea incierto, porque se abunda mucho en el término incertidumbre como una de las claves de este nuevo siglo. Yo creo que, de hecho, no es correcto apuntar a la incertidumbre como la principal variable a la hora de dificultar nuestra capacidad de liderazgo y de tomar decisiones, sino la complejidad. Realmente no vivimos en un mundo más incierto que la prehistoria o que ninguna etapa previa de nuestra evolución. Simplemente lo que ocurre es que ahora mismo tenemos muchas variables que contemplar, las expectativas y necesidades de cada uno de los actores en la cadena de valor se han visto incrementadas por el progreso que ha experimentado la sociedad en términos de derechos, en términos de bienestar, etcétera, y por tanto satisfacer a cada uno de esos actores, desde los empleados hasta la sociedad civil, pasando por proveedores, pasando por clientes, etcétera, incluso el propio accionista, pues se torna mucho más difícil. Diría que en ese sentido, pues el que lidera una pequeña organización, una pequeña y mediana empresa, tiene la necesidad imperiosa de mantenerse atento a esos cambios, entender las variables y el contexto en el que esas variables se interconectan entre ellas y, sobre todo, estar dispuesto a adaptar su propuesta de valor para, como digo, satisfacer unas necesidades que cada día son más exigentes y más complejas. Particularmente considero que la competitividad es el asesino de la creatividad. Cuando estamos en modo competitivo, cuando nuestro cerebro está más pendiente de que no nos apuñalen, de que el de al lado no nos saque el codo y nos empuje de la silla y nos lance por un precipicio para ocupar nuestra posición. Cuando estamos enfocados en cuestiones que tienen que ver con el miedo, con la alerta constante, con la segregación de adrenalina y cortisol, que es lo que produce la competencia interna, sobre todo desmesurada, pues no nos podemos enfocar en crear. El cerebro solo tiene la capacidad de hacer una cosa al mismo tiempo. Cuando las amígdalas están enfocadas, como digo, en emitir señales de alerta y en definitiva, el neurocórtex está enfocado en anticipar cuál es la conducta amenazante que tiene que esquivar para sobrevivir, pues no podemos enfocarnos en innovar, en mejorar continuamente, ni en desarrollar soluciones que nos hagan la vida más fácil. Por tanto, la función del líder en estos entornos en los que se desea innovar y en los que no es que solo se desea, sino que las empresas tienen esa necesidad de innovar para mantenerse competitivas en el medio y largo plazo, pues la función del líder, como no, es crear esos entornos psicológicamente seguros donde la gente deje de preocuparse porque nadie le apuñale al salir de una reunión, de una sala de reuniones, y se pueda enfocar en colaborar, en poner todo su talento encima de la mesa y, en definitiva, en interconectar el talento, hacerlo complementario y construir entre todos un producto en una ecuación que seguramente va a multiplicar en lugar de sumar la individualidad de cada persona.
La competencia está absolutamente reñida con la co-creatividad y con la co-creación de soluciones innovadoras. Tienes que elegir: o competimos y estamos todos haciendo la guerra por nuestra cuenta, o colaboramos y co-creamos y nos centramos en resolver problemas que nos afectan a todos. Los pasos básicos deberían ser 5, que son, en primer lugar, definir dónde estamos y a dónde queremos llegar. En segundo lugar, pues tratar de anticipar cuáles son los obstáculos que nos vamos a encontrar a lo largo del camino. En tercer lugar, definir un plan, una hoja de ruta que nos permita sortearlos. En cuarto, deberíamos ir midiendo progreso y asegurarnos que vamos alcanzando cada uno de los hitos que hemos propuesto. Y en quinto lugar, tendríamos que tener la capacidad de corregir en caso de que nos estemos desviando y nos estemos saliendo de la hoja de ruta inicial, porque efectivamente no conozco ningún solo plan que se desarrolle tal cual se había diseñado en su origen. Todos los planes sufren alteraciones porque las variables que afectan a esos planes, la coyuntura, los contextos cambian y hay variables que escapan de nuestro control y por tanto tenemos que estar preparados para ir corrigiendo. A mí me gusta decir que hay dos maneras de desarrollar un plan de digitalización o una estrategia de digitalización. Una es con mentalidad transformadora y otra es con mentalidad especuladora. La mentalidad transformadora tiene que ver con entender cómo la digitalización de nuestros procesos va a mejorar la vida de las personas, de los empleados, de los clientes, de los accionistas, de la sociedad en general, cómo va a mejorar el medio ambiente. Es decir, qué beneficios va a producir ese proceso de transformación, porque si no, no estamos transformando, si no mejoramos la vida de las personas. Y por otra parte está la mentalidad especulativa, que es la que desafortunadamente se aplica en la mayoría de casos, en la que se piensa en invertir en tecnología, en digitalizar procesos exclusivamente para mejorar la última línea de la cuenta de pérdidas y ganancias y para pues ahorrar costes o eliminar personas. Y en ese sentido, pues no podemos hablar de digitalización, de transformación digital, mejor dicho, sino más bien de especulación digital. En gestión de cambio hay dos variables que son fundamentales en términos de cómo se perciben los cambios que proponemos a nuestros equipos o en general a las personas a las que esos cambios les van a impactar. La variable que debemos colocar en una matriz de 4 posiciones en el eje vertical es la involucración. Si han tenido la oportunidad de participar desde el momento que se ha comenzado a diseñar, a proponer ese cambio. Es decir, si han participado, van a haber tenido un alto nivel de involucración. Si no han participado, van a tener un escaso nivel de involucración. Y esa la cruzamos con una variable que va en el eje horizontal, que es la inmediatez para adaptarte al cambio, el tiempo del que dispones para adaptarte al cambio. Pondré un ejemplo. Si yo digo, mira, a partir del próximo lunes tienes que irte a vivir a Polonia con tu familia porque si no te despido. Y tú no has participado de ese proceso, te lo impongo. Y además no te dejo prácticamente tiempo para que tengas la capacidad de digerirlo y de adaptarte a las nuevas circunstancias, lo vas a percibir como una imposición y, por tanto, se van a levantar unas barreras mentales de resistencia frente a ese cambio, porque no le ves el beneficio. Sin embargo, si yo te permito participar del proceso y digo, oye, mira, quizá el año que viene abrimos una oficina en Polonia, estamos empezando a planificarlo, nos gustaría tener tus inputs, ¿qué te parece el país? Oye, vamos a realizar un proyecto de investigación de mercado y te voy a involucrar para que tú entiendas cuáles son las oportunidades de negocio que podemos tener allí. Y después te digo, mira, he pensado que te voy a mandar como country manager a Polonia, pero además te voy a dar 6 meses para que tus hijos tengan la capacidad de buscar un colegio, se adapten. Además te voy a subsidiar para que tu pareja se pueda adaptar fácilmente y le vamos a pagar formación en idiomas. Te vamos a dar todo un pack de expat que te va a hacer la vida más fácil y es más, se va a convertir en una oportunidad para que tú sigas creciendo dentro de la organización, etcétera. Te hago partícipe, te doy tiempo para digerirlo, lo vas a ver como una oportunidad. Entonces, la variable involucración y la variable, que es la que determina imposición, y la variable tiempo, que es la que determina adaptación, son fundamentales. Por tanto, a la hora de liderar tenemos que siempre tener claro que explicamos qué va a cambiar, por qué va a cambiar y que además qué beneficios va a producir para las personas impactadas por ese cambio que lo tienen que ejecutar. Si les involucramos desde el primer momento, generamos lo que se llama efecto IKEA. Cuando alguien ha participado en un proyecto, valora ese proyecto y se compromete mucho más con él porque se siente parte del mismo.
y si además les damos tiempo y ayuda para facilitar el cambio, pues es altamente probable que en lugar de verlo como una amenaza, lo vean como una oportunidad. A ver, la tecnología, como ya hemos explicado anteriormente, es una herramienta que nos facilita, en primer lugar, la visibilidad, nos permite tener una visión más amplia de las cosas, tanto a nivel interno como externo. Por otra parte, nos permite mejorar la comunicación y la interconexión entre personas. Yo diría que si pensamos en cómo la tecnología nos puede facilitar la construcción de culturas que faciliten esa conexión con las personas y faciliten el poner a la persona en el centro de la ecuación, deberíamos de pensar en cómo la tecnología nos facilita perdón, la construcción de entornos que permitan, en primer lugar, que estemos donde estemos, tengamos siempre la sensación de estar dentro de la tribu y no estar aislados de la tribu. Es decir, que faciliten el sentimiento de pertenencia. En segundo lugar, que faciliten las oportunidades de aprendizaje. Tenemos que utilizar la tecnología no solo para mejorar eficacia y eficiencia, sino para facilitar que las personas tengan la oportunidad de aprender y de desarrollar su talento. Es decir, que construyamos entornos donde esa tecnología nos permita explorar nuevos horizontes y explotar nuestras habilidades o desarrollar nuevas. Y en tercer lugar y último, tenemos que implantar tecnología que facilite la colaboración, que facilite esa co-creación que mencionábamos anteriormente. Es decir, si yo me siento parte de la tribu, si la tribu me da la oportunidad de aprender y si además a través de mi contribución a la tribu me siento reconocido y estoy creando soluciones que van a llevar a mi tribu a un lugar mejor, que van a permitirme facilitar la construcción de un futuro mejor para todos, me voy a sentir orgulloso de participar y me voy a sentir comprometido. Entonces, la tecnología nos permite desarrollar esa capacidad. Voy a dar un ejemplo muy concreto para que todo el que nos escuche lo pueda visualizar de una manera muy sencilla. En el Kentucky Fried Chicken ahora mismo, para asegurarse que los nuevos chefs trabajan y aprenden todas las recetas y no se pone su integridad física en riesgo a pesar de no saber cocinar o no manejar perfectamente los equipos porque se acaban de incorporar a la organización, se está utilizando la realidad aumentada y la realidad virtual para simular cocinas, fogones y recetas. Entonces, en un entorno donde tú no te puedes quemar ni donde puedes echar a perder producto, donde no hay impacto económico, no hay impacto para la salud física del empleado ni de los clientes, te pongo a fabricar esas recetas, te pongo a freír pues, los chicken fingers o te pongo a hacer una hamburguesa o te pongo a hacer cualquier tipo de elaboración. Esa tecnología lo que está facilitando es que cuando esa persona se incorpora al puesto de trabajo definitivo haya aprendido nuevas habilidades y además esté cumpliendo con los estándares de calidad y con todos los procesos paso a paso, porque ha tenido la oportunidad de aprenderlos, incluso de equivocarse sin miedo al castigo. Ese es un ejemplo para mí fantástico que se aplica en muchísimos entornos, lo aplican los bomberos de California ahora mismo, simulando fuegos y permitiendo a los más juniors de una brigada que pues que se pongan en situaciones de alto riesgo sin riesgo alguno para ellos y para el resto de personas. Y yo creo que todavía nos falta camino por recorrer en ese sentido, pero apostaría y abogaría porque las empresas que deseen utilizar la tecnología para construir una cultura de cercanía, de colaboración y sobre todo una cultura donde la gente se sienta reconocida y quiera formar parte de, pues puede utilizar la tecnología sobre todo, como digo, para mejorar ese sentimiento de pertenencia a través del aprendizaje y el reconocimiento de cada una de las contribuciones del equipo.